Muy buenas noches, mis amigos. Gusto de saludarlos. Por supuesto, nuevamente estamos hoy en este martes de entrevista, de conversando contigo, con este servidor, doctor Luis Darmon, para servirles. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Luis José Irigoyen, un joven emprendedor, un joven libertario, con ideas muy interesantes, de las cuales nosotros nos gusta siempre entrevistar, porque así traemos un poco más de un bagaje de conocimiento a nuestro grupo de libertarios en este movimiento, el movimiento, por supuesto, político, La Libertad Avanza Perú. Es un gusto, es un honor tenerlo cada uno de ustedes. Bienvenido Arturo, bienvenido Ivana, bienvenido Luis. Y por supuesto, tu palabra, Luis, para comenzar nuestra entrevista esta noche. Bienvenido a Conversando Contigo. Hola, ¿qué tal, Boris? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Este, Quería felicitar también porque eres el líder del Movimiento de la Libertad Avanza Perú, que es un movimiento para mí muy loable, que tiene mucho futuro. Así que nada, gracias por invitarme a este pequeño espacio para conversar este tema, sí, que coincido que es muy interesante, ¿no? Creo que tiene Sí, una actualidad y tiene mucha relevancia no solo en el Perú, sino en general, en Latinoamérica, podemos decir también. bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando pues uno de los acontecimientos más importantes, tanto para el bien como para el mal, ¿no? Estamos hablando de una herramienta al servicio de todos los que tenemos acceso a las redes sociales y por supuesto al Internet, y que puede ser muy bien utilizada también para destruir la vida de cualquier persona, como lo están haciendo muchas personas, estafando y utilizando el lenguaje y el tono de voz de las personas para pedir beneficios, pero también al mismo tiempo cómo poner este servicio o este privilegio, llamémosle así, o esta herramienta al servicio de este proyecto que todos nosotros estamos enarbolando ahora, que es la libertad. Y como libertarios, por supuesto en el pensamiento liberal, gustoso de tenerte esta noche aquí, nos gustaría que nos hables un poco cómo estas herramientas pueden ayudarnos a los libertarios a desarrollar proyectos en bienestar, de llevar este mensaje a la comunidad que todavía no conoce, que los principios libertarios son lo mejor y lo que más conviene a una comunidad. Adelante. Sí, correcto, coincido contigo. Los principios libertarios son los que más son los más beneficiosos para la sociedad en general, creo yo, y el gran problema con ellos es quizá el desconocimiento sobre ellos, ¿no? Incluso hay cierto estigma a partir de la ignorancia, pero que luego, como nos ha pasado mucho cuando empezamos a interiorizar este conocimiento, terminamos aceptándolo y difundiéndolo, ¿no? Como es mi caso y como el caso de los presentes aquí. Voy a dar un poco una introducción sobre mí y por qué me interesa mucho este tema. Yo soy ingeniero de sistemas, pero estoy especializado en ciencia de datos de hace ya casi una década, en general en ciencia de datos, pero específicamente en inteligencia de negocios y data analytics, ¿no? ¿Qué es la inteligencia de negocios? Haciendo un pequeño resumen, es la disciplina que ayuda a las empresas a entender el presente a partir del pasado, ¿no? Usando los datos. Data Analytics es un poco lo contrario, es tratar de predecir el futuro a partir de los datos disponibles. Y bueno, como digo, yo estoy especializado en este tema, en parte porque creo que es una buena combinación entre dos pasiones que tengo, que es por un lado las matemáticas y por otro lado la programación. Y es por eso que estoy especializado en ciencia de datos, como digo. Mi otra pasión, bueno, eso por el lado profesional, mi background por el lado, digamos, eh, político, activista, es que soy un apasionado de las ideas de la libertad en general. Desde hace muchos años también estoy aprendiendo sobre el tema, no soy para nada un experto. Soy como muchos, empecé leyendo a los autores. Yo empecé, por ejemplo, por un libro de Mario Vargas Llosa, que es El llamado a la tribu, y después eso me fue llevando a otros liberales como Isaiah Berlin, luego como todos Hayek, Mises, Rothbard y otros autores. Y nada, como digo, soy un apasionado de la libertad por un lado y por el otro lado soy un apasionado de los datos, ¿no? He encontrado que estas dos pasiones las puedo concatenar bien de muchas formas y entre ellas con soluciones como las que las voy a comentar ahora, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, la solución de la que estamos hablando ahora trata de reemplazar, digamos, el Estado en algunas funciones de gobernanza, ¿no? Lo que es algo atrayente para todos bueno, anarquistas, libertarios y libertarios en general, ¿no? Yo creo que los liberales deben, aunque muchos no lo hacen, sentir un rechazo por el Estado. ¿Por qué? Porque entienden que la relación con el Estado nace de la coacción y todo lo que nace de la coacción no puede ser justo ni aceptable, ¿no? Entonces, entendiendo eso,
no, cosa curiosa, es algo que compartimos también con gente del espectro opuesto, que son los marxistas. Como sabes, ellos también buscan abolir el Estado cuando se terminan de abolir las clases sociales, buscan solidificar el Estado para alcanzar la abolición de la propiedad privada, pero luego de que se cumpla la abolición de clases, ellos también proponen, por ejemplo, desaparecer el Estado, ¿no? Que es un punto coincidente con los libertarios anarquistas. ¿Quiénes son los únicos que tal vez están a favor, perdón, están en contra de desaparecer el Estado? Bueno, las personas que de alguna u otra manera terminan beneficiándose de él, ¿no? Pero en general el resto, en específico los liberales, estamos a favor de tratar de reducir el Estado lo más que se pueda, ¿no? Entonces, como ya que el Estado existe y no podemos desaparecerlo de la nada, una solución es irlo volviéndolo más eficiente y más pequeño, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, reemplazando las instituciones que regularmente se encuentran en él, reduciendo un poco la burocracia y reemplazándola por soluciones como las que voy a comentar ahora. Entonces, la solución que yo quería comentarles, que era un poco que es la gobernanza descentralizada, usa una herramienta, podemos usar una herramienta tecnológica que se llaman los Smart DAOs. ¿Qué son los Smart DAOs? Los Smart DAOs es una combinación de dos tecnologías interesantes. Primero, por un lado, los DAOs, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que son, digamos, software que se basan en blockchain y en gobernanza descentralizada para la toma de decisiones. Eso por un lado, y por el otro lado, la parte smart del nombre tiene implícito que se usa inteligencia artificial para terminar de usar estas decisiones, ¿no? No sé si hasta ahí tienes alguna consulta o... Yo quiero comentarte justamente, seguramente después lo podré puntualizar un poco más. Yo tuve el privilegio de asistir a algunas charlas donde justamente el sistema computarizado o el sistema de control a través de, de las computadoras, de alguna manera ayudan un poco, mejor dicho, resuelven de manera casi completa el problema de la corrupción en la gobernanza, ¿no? Porque en primer lugar es exacta, en segundo lugar no puede ser manipulada si se establecen los algoritmos adecuados como para poder tomar las decisiones más adecuadas para un nuevo gobierno. No sé si puedes comentarnos un poco acerca de eso. Sí, tal cual. Estas herramientas, por ejemplo, están basadas, como digo, en blockchain. ¿Qué quiere decir? De que todas las transacciones que terminen realizándose con estas herramientas van a quedar registradas en esta misma blockchain, ¿no? Quiere decir de que van a ser, primero va a haber una completa trazabilidad sobre ellas, cualquier persona va a poder consultar qué transacciones hicieron, quiénes las hicieron, etcétera, y tampoco no dependen de un servidor centralizado, es decir, que no corremos el riesgo de que esa información desaparezca, sino que se distribuye por todos los nodos y tendrían que desaparecer todos los nodos al mismo tiempo para que, digamos, dejemos de poder, para que no podamos hacer trazabilidad a todas las decisiones que se toman usando las DAOs, ¿no? Estas herramientas. Para que desaparezcan los nodos, eso es casi imposible. Sí, correcto. Tendrían que desaparecer absolutamente todos para que, digamos, se pierda la información ejecutada mediante estas herramientas, ¿no? En el caso de, bueno, de los modelos que se usarían, os voy a explicar desde el principio qué es una DAO. Voy a poner como ejemplo, por ejemplo, una organización, una junta vecinal, ¿no? En el caso, yo, por ejemplo, cuando era niño, mis padres, vivíamos en un barrio un poco peligroso y espontáneamente nació una asociación entre todos los vecinos de mi barrio, ¿no? Todos los vecinos, debido a la inseguridad, decidieron juntar dinero entre ellos y poner cámaras, poner un vigilante, poner rejas, digamos, en la calle para tratar de evitar los robos en esta cuadra. Esto, como digo, me gusta este ejemplo porque es una organización que nace para subsanar las deficiencias del Estado y, como digo, nace espontáneamente, ¿no? Esto, bueno, este ejemplo que estoy dando no es una DAO, es una organización, digamos, que se suele dar en el día a día, pero esto se podría llevar a una DAO, ¿no? ¿Qué es una DAO? Es una organización descentralizada basada en blockchain, en la cual no hay una
jerarquía, sino que todas las personas tienen igual derecho a voto, ¿no? Y todas las decisiones se toman a voto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, esta organización que comento, esta junta vecinal, tuvieron que formar, por ejemplo, una junta, tuvieron que nombrar un presidente, un secretario, un tesorero, y estas personas son las que tenían que gastar su tiempo, digamos, un poco de honor en organizar toda la junta. Tenían que recolectar el dinero, tenían que contratar al vigilante, tenían que buscar proveedores para las cámaras, tenían que buscar proveedores para las rejas, por ejemplo, ¿no? Esto es un problema. En el caso de una DAO, por ejemplo, esto no existiría, ¿no? Porque todas las decisiones, primero las podría hacer el software y todas las decisiones serían tomadas por votación. Alguien podría postular una votación, por ejemplo, decidir, en el caso, por ejemplo, de, como digo, de la Junta Vecinal que pongo ejemplo, alguien sugirió poner cámaras, ¿no? En el caso de una DAO, alguien lanzaría una votación en el cual participarían todas las personas y si se llega a un mínimo de aceptación, entonces se terminaría comprando las cámaras si es que se necesita, ¿no? Lo hace automáticamente el sistema, ¿no? Sí, sería más automáticamente, ajá. Y no requeriría de que alguien organice esta votación, ni requeriría que nadie recolecte el dinero, ni que nadie busque a los proveedores, sino que eso todo sería automáticamente a partir de las votaciones que nacen a partir de las necesidades de los usuarios, ¿no? Esto es una DAO tradicional, pero por ejemplo en una Smart DAO, que es, como digo, la conjunción de las tecnologías relacionadas a las DAO mezcladas con inteligencia artificial, podríamos programar, por ejemplo, un modelo, podríamos utilizar la inteligencia artificial para tratar de detectar las necesidades de los individuos antes de que aparezcan y en base a estas necesidades, la inteligencia artificial podría lanzar estas votaciones para ver si las soluciones, pero la IA podría proponer algunas soluciones, las cuales se llevarían a votación, la gente votaría para que se ejecuten o finalmente se podría programar, digamos, esta inteligencia artificial para que no haga la votación, sino que ella directamente Detecta contrate a la los proveedores según las intencionalidad. necesidades que encuentre. De repente detecta la intencionalidad de la gente por la búsqueda que tiene, ¿no? Claro, ¿no? Uno de los problemas en las organizaciones regulares es que bueno, que el problema con la discriminación es que está formada por personas, ¿no? Y las personas siempre a veces tienen intenciones que subyacen incluso a su misma, pero que están, digamos, interiorizadas y la gente a veces actúa en base a cosas a decisiones que ellos mismos toman sin entender realmente. Hay muchos sesgos en las personas, muchos conflictos y Sí, sí. que es parte, bueno, de la naturaleza humana. Cuando se usa una inteligencia artificial, estos conflictos desaparecen, ¿no? Evitamos sesgos o cualquier otro tipo de vicio, el cual podría evitar que los objetivos se concreten, ¿no? Eso es una de las ventajas de las, bueno, inteligencias artificiales en general. Una de las cosas que está sucediendo especialmente con la inteligencia artificial es que va detectando, prediciendo, de acuerdo a las tendencias de la búsqueda, del tipo de intencionalidad de la gente respecto a ciertas necesidades que la gente va a tener. Yo creo que los gobiernos podrían echar mano de esta herramienta para poder detectar antes de las necesidades de la población y poder satisfacerlas. Hasta podríamos decir que se volverían como, ¿cómo se llaman estas personas que son, no son brujas, ¿no? Son las personas que son premonitorias, que a veces hasta se dan cuenta, ¿no? Imagínate, llegas a una población y dicen, señores, hemos venido a hacerles un puente porque nos hemos dado cuenta que ustedes no han estado sacando sus productos. ¿Y cómo se han dado cuenta? Ustedes nunca han venido. Ah, que nos hemos dado cuenta a través de las redes o, qué sé yo, los satélites. Hemos descubierto que ustedes no han estado trabajando y necesitamos atender esta necesidad antes de que la población lo pida. ¿No te imaginas un gobierno donde las necesidades son suplidas antes de que los demás comiencen a reclamar? Sería una solución increíble. Sí, sí, lo imagino totalmente y incluso incitaría a que se haga, ¿no? En la actualidad, bueno, yo he trabajado en varias empresas en que esto en realidad se hace en base a la data que tienen ellos de los clientes, pueden crear un modelo de propensión en el cual en base a la historia de las personas que compraron cierto producto y la historia de los clientes que no lo compraron, pueden armar como digo, un modelo de propensión que termine creando un perfil de las personas que terminan consumiendo ese producto y antes de que ellas busquen consumirlo, la organización les pondera un score para saber qué tan propensos son a comprar ese producto, por ejemplo, y en base a eso les empiezan a mandar publicidad, ¿no? En el caso de las necesidades de las personas en general en sociedad, también se puede aplicar perfectamente.
podrías, digamos, crear un modelo de propensión para ver qué tan propenso es una persona a sufrir un robo, por ejemplo, ¿no? Probablemente esto dependerá de muchos factores como el área en el que vive, su situación económica, etcétera. Y en base a eso podríamos ver, como digo, qué tan propenso es una persona a sufrir un crimen y tratar de orientar todos los recursos a proteger a esa persona, ¿no? Esto obviamente tiene ventajas tanto en eficiencia y en eficacia, porque si detectas a quienes, digamos, son más propensos a sufrir extorsión o un robo, pues, y destinas recursos a evitarlo, obviamente van a terminar no siendo víctimas del problema, ¿no? Y también, como digo, ayuda en la eficiencia porque ayuda a redistribuir bien los recursos. Digamos, no tengo mis recursos dispersos en zonas donde no van a ser utilizados, sino que los oriento todos a donde sí van a ser utilizados y termino gastando menos recursos, ¿no? Y en el caso del Estado, del gobierno, gastar menos recursos significa tener más recursos para usarlos en otra cosa, ¿no? Yo tengo dos áreas en las cuales yo creo que alguna vez lo he conversado con un amigo que murió lastimosamente en la pandemia, la georreferenciación respecto al tema de la seguridad, ¿no? La seguridad. ¿Dónde están las personas que no están trabajando? ¿Qué están haciendo si no están trabajando? Monitorear a las personas que están de alguna manera en un estado de ocio, que podrían ser potencialmente personas que podrían dañar la tranquilidad de la comunidad. En ese campo, ¿cómo podría trabajar la inteligencia artificial? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Sí, por ejemplo, tenemos a una comunidad, vamos a decir Mendocita, en la zona de la Victoria, ¿no? Ahí tenemos cierto grupo de personas con cierto tipo de actividades que no necesariamente son actividades lícitas. ¿Cómo podríamos monitorear a esas personas si es que ellas están trabajando o no están trabajando y si están consumiendo, si van a un mercado a comprar o no van a comprar, si tienen recursos, qué recursos utilizan? Podríamos detectar si realmente están haciendo alguna actividad ilícita o lícita, ¿no te parece? Ah, correcto, sí, sí. Este, por ejemplo, en China, no sé, es muy conocido de que ellos tienen cámaras en todos lados y pueden detectar el comportamiento de la gente en base a las imágenes que van detectando en vivo. Yo creo que podría hacerse de dos formas, ¿no? Por ejemplo, se haría primero un modelo, digamos, de clasificación, que es uno de los modelos más usados en Machine Learning, el cual en base a comportamientos que ha tenido la gente anteriormente, lo clasificas en diferentes grupos, ¿no? Entonces, si ves una persona que ha tenido ciertos antecedentes, puedes clasificarlos como potencialmente peligroso. Esto, bueno, haciendo un paréntesis, es un problema ético, digamos, eh, que estudiamos mucho en el mundo de la ciencia de datos, pero bueno, quitando ese problema ético que es el de clasificar a las personas según su grado de peligrosidad, entre comillas, digamos que podríamos crear un modelo que ayude a clasificar a las personas en qué tan productivas son o qué tan propensos son a cometer un crimen, y luego se podría aplicar otro modelo que es un modelo de propensión, que es en base, usando, bueno, aprendizaje supervisado en base a, digamos, a las tomas que podría obtener una cámara de esa persona en un momento específico, podría evaluar ciertas actitudes y comportamientos, lo cual nos podrían dar pie a, digamos, a dar cierta probabilidad de propensión a que esa persona cometa un delito o un acto indebido, ¿no? Esto se podría hacer a Y través también del celular o de algún sistema electrónico que él tenga en la mano, que donde se mueva. Hablábamos un poco con él, con Miguel, este amigo que te menciono, sobre la georreferenciación para detectar la inseguridad, ¿no? En ese sentido te comentaba yo que sería posible, por ejemplo, incluso detectar qué tipo de actividad tiene en el sistema, por ejemplo, de protección de ciertos recursos naturales como la leña en el norte, ¿cómo se llama esta planta? Del algarrobo, por ejemplo, el ¿no? ahorro. Que es una planta que se está extinguiendo en el Perú. ¿Cómo controlar eso? Hablábamos un poco sobre ese tema, hablábamos también sobre el tema de qué es lo que compra una persona que está desocupada. Si una persona no tiene trabajo y vemos que compra una zapatilla Nike y que se registra, ¿no? Su nombre, su DNI, claro, todas las tiendas tendrían que tener cierta orientación y ciertos parámetros de actuación como para que cuando alguien compre ponga el nombre de alguien, ¿no? Alguien que está adquiriendo ese artículo. El otro tema que también nos interesaba muchísimo era el tema de productividad en las instancias del Estado.
Yo tuve el privilegio de trabajar 4 años en una institución del Estado y he podido ver que el sistema de productividad, especialmente en el Poder Judicial, es el 10% de lo que se espera normalmente porque la sobrecarga de casos es demasiado alta. Entonces, ¿cómo poder hacer que las personas que trabajan en ese lugar puedan ser más productivas? Organizar el tiempo, saber más o menos cuál es su tendencia de organización de su tiempo en el trabajo que realiza. Claro que eso es complicado y que ya, de alguna manera, como profesor de ética que soy, seguramente toco un poco los niveles de la discusión de dónde están invadiendo mi privacidad y dónde no, ¿no? Pero cuando tú trabajas para una institución, del Estado especialmente, tenemos que tener, de alguna manera, cierta intromisión en lo que realmente hace y lo que no hace el funcionario, porque de otra manera, ¿cómo hacemos que el Estado se convierta en un Estado efectivo? Puede reducir el Estado y al final se vuelve un Estado sin productividad, sin capacidad de resolver los problemas de la comunidad. ¿No crees que ahí también podríamos trabajar un poco con la inteligencia artificial? Sí, tal cual. Incluso ese problema no necesitaríamos inteligencia artificial per se, sino implementando buenos parámetros de gobierno de datos se podría subsanar, ¿no? ¿Qué es el gobierno de datos? El gobierno de datos es el conjunto de buenas prácticas orientadas a recolectar data y gestionarla y obtener insights o conclusiones relevantes a partir de esta, ¿no? ¿Por qué digo que no se necesitaría incluso inteligencia artificial, sino solo gobierno de datos? Porque, por ejemplo, teniendo un buen sistema de gobierno de datos en una empresa del Estado, ya puedes tomar nota, tomar registro de si una persona cumple con sus metas, o desde el principio, si una persona llega temprano a su trabajo, si alguien en el Estado entra temprano, se va temprano, qué actividades hace, cuánto tiempo está conectado a los sistemas de la empresa, de la entidad, etcétera. Entonces, ya teniendo esos datos, un auditor ya podría encontrar si esa persona termina siendo productiva o no termina siendo productiva, ¿no? Y más allá de eso, usando inteligencia artificial, incluso se podría, como digo, usar algunos modelos predictivos para tratar de determinar la productividad de la persona en el presente y a futuro y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que lo es más útil del gobierno de datos en el gobierno, en el Estado, es la trazabilidad, ¿no? Quiere decir de que todas las acciones terminan siendo registradas. La solución que había comentado de los Smart DAOs, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que todo se registra en la blockchain y es imposible que desaparezca, ¿no? Cualquier persona puede ser un auditor, puede empezar a buscar la información que le parezca relevante y esa información, sabiendo de que esa información no va a ser alterada de ninguna forma, ¿no? Ni ha sido alterada de ninguna forma, ¿no? Esa es la gran ventaja que representa estas herramientas, los Smart DAO que había comentado antes, y el gobierno de datos en general, ¿no? Un buen gobierno de datos garantiza de que la información sea coherente, consistente y que no se manipule, ¿no? Y que esté al acceso de cualquier persona, que es lo relevante en las entidades del Estado, ¿no? Pero en general, sí, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede usar la ciencia de datos en general, la inteligencia artificial en específico en el Estado llegando al punto, como digo, en el caso de estas herramientas que comento que son los Smart DAOs, llegando al punto de que pueden reemplazar completamente a una institución del Estado, ¿no? Un ministerio entero podría desaparecer usando herramientas como las que comento, ¿no? En las cuales no necesitaríamos toda la burocracia que existe actualmente, sino simplemente una plataforma que registre, que digamos, a la cual tú accedes simplemente con un token. Por ejemplo, teniendo un token de ciudadano ya podrías participar en las decisiones que se toman en esta plataforma y en base a las necesidades reales de las personas, porque a veces también el problema con las instituciones públicas es que las decisiones que se toman responden a intereses de las personas al cargo. Esto en organizaciones descentralizadas responden directamente a las necesidades que las personas promueven, que las necesidades, perdón, proponen. Por ejemplo, yo puedo proponer una votación para tomar una decisión y esta decisión, digamos que pasa el filtro del mercado, ¿no? Porque finalmente se va a llevar a cabo lo que yo proponga si es que, si es que pasa cierto límite de votación, ¿no? Si esto es una decisión que no es pertinente para el resto de personas, simplemente va a tener una votación negativa, digamos, y esta decisión no va a pasar, no va a ir a ningún lado, ¿no? En cambio, en el Estado, las decisiones que puedan tomar las personas a cargo pueden
corresponder simplemente a caprichos o a intereses políticos y se puede gastar dinero en cosas que no se necesitan para nada, ¿no? Esa es una de las Evitaría, ventajas. si hubiéramos evitado con Odebrecht, ¿no? Si tuviéramos todo ese sistema de implementación, no tendríamos el gran problema que tenemos hoy en día. Y sin duda yo participé de esa conferencia que duró casi 4 horas, justamente no como expositor, sino como oyente, y la verdad que lo que dijeron allí me gustó muchísimo. En otras palabras, concluyendo un poco la idea, es que en realidad el Internet y los sistemas de redes y la inteligencia artificial viene realmente como una gran ayuda para que los ideales que tenemos como libertarios de reducir el Estado y hacerlo más efectivo, realmente se cumplan, ¿no? Porque la tecnología está al alcance de nuestras manos, es solamente un asunto de implementarla y llevarla a cabo en un Estado donde realmente los que participan de ese Estado no tienen ningún interés personal ni tampoco de caudillismo como para decir, bueno, yo me quiero quedar acá y que mi nombre quede escrito como si fuera yo el libertador del país, simplemente como un funcionario que lleva a cabo bien su tarea, que hace bien su labor y que quiere dejar un legado. El legado es la efectividad, ¿no es cierto? Sin corrupción y todo eso. Bueno, tenemos aquí una pregunta seguramente de Arturo. Adelante de Arturo con tu pregunta y Luis está listo para contestar. Sí, quería preguntarle a Luis si aquí en Perú se utiliza la inteligencia o en otro país, o en qué país se está utilizando. La inteligencia artificial en general o las herramientas que comentaba en la Sí, sesión pasada. Las herramientas que estás comentando. para adquisiciones me parece que está comenzando a utilizarse hace como 4 o 5 años, si no me equivoco, Luis. ¿Algo tienes algún dato? Sí, exacto. En realidad la inteligencia artificial se usa ya desde hace varios años. Como siempre, se ha empezado a usar en las empresas más top, en las empresas que tienen más recursos y poco a poco, digamos, han ido mirando al resto de empresas. En el Estado, en realidad, me parece que recién hace poco, un poco gracias a la explosión de ChatGPT, creo que la mayoría de empresas, no solo en el Estado, sino las pequeñas instituciones, han empezado a terminar de adoptar estas herramientas. Pero sí, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy estudiando una maestría de inteligencia artificial y mucha de la bibliografía que uso ya tiene, no es de hace 2 o 3 años, ¿no? Sino tiene 10, 15 años y sigue siendo relevante, ha sido muy relevante para ChatGPT, por ejemplo, poniendo como ejemplo en general, y para la inteligencia, todo el resto de herramientas de inteligencia artificial. Y nada, en el estado me parece que recién está empezando a usar, en Perú sí ya se usa en las empresas top, se usa desde hace varios años, pero igual hay mucho camino por delante, digamos. En la empresa en la que estoy actualmente, por ejemplo, no, recién se está implementando, como digo, el gobierno de datos y todas las buenas prácticas relacionadas al mundo de la ciencia de datos y a al uso de inteligencia artificial para mejorar sus procesos, ¿no? En el caso de las Smart Labs, perdón. No sé, para no perder la idea, me parece que la Municipalidad Metropolitana de Lima está utilizando este sistema. Escuché un comentario de por qué el señor López Aliaga no hizo ninguna obra durante el primer año, era justamente porque estaba implementando un sistema en el cual la buena pro no lo dé una comisión, sino un sistema de datos, como tú lo mencionas, para poder tener cero corrupción. Algo así, escuché el comentario y no sé si eso es una realidad, pero lo escuché. Ah, ok. Sí, me suena de que quizás sí estaba usando algunas herramientas relacionadas a esto, al gobierno de datos, como digo, que facilitan la auditoría y que evitan que haya problemas de corrupción, que es la base, si alguien quiere implementar, digamos, inteligencia artificial en la empresa, institución en la que trabaje, tiene que primero implementar eh, prácticas de gobierno de datos y eso posibilita de que se use efectivamente la inteligencia artificial, ¿no? Algo que me repiten mucho en mis estudios es que realmente el 50% del resultado cuando tú aplicas herramientas de inteligencia artificial nace de que tan bien estén tus datos y para que tus datos estén bien tienes que seguir varias buenas prácticas, ¿no? Los parámetros establecidos por el sistema, ¿no? Porque si los parámetros no se cumplen, automáticamente los rechaza. Eso es lo que escuché, porque, por ejemplo, si te pide 5 puntos, esos puntos tú los llenas, entonces la inteligencia artificial le va a considerar precios, producto, tiempo de productividad, profesionales que van a ejecutar la obra. Por eso es que una de las razones por las que López Aliaga tiene decisiones muy complejas en este último año para hacer, en este momento, si no me equivoco, son cerca de 57 obras que se están haciendo al mismo tiempo, de un momento a otro aparecieron,
las decisiones fueron tomadas a través de la inteligencia artificial. Algún comentario escuché sobre eso y me parece muy bueno, porque la solución está allí y evitamos pelear contra la corrupción y dejamos de estar poniendo personas alrededor de las personas y resolvemos el problema con la tecnología. Exacto. Ujú. La tecnología está hecha justamente para eso, para solucionar los problemas. En el futuro la gente la va a terminar, yo creo que el uso de estas tecnologías se van a terminar normalizando y las personas que tengan éxito son las que más rápido terminen de interiorizar el uso de estas tecnologías en beneficio propio, ¿no? Según ¿No? entiendo, según entiendo, Singapur tiene un sistema ya que funciona de esa manera e incluso tuve el privilegio de estar allí y no he visto policías más que el último día que íbamos al aeropuerto. Pero en cada actitud que hemos tenido y en alguna actitud que no haya sido de acuerdo a los códigos de la ciudad, hemos tenido en un segundo un gendarme parado al lado de nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. O sea, ya la tecnología está controlando los sistemas de vida de los habitantes en ciertos países donde se han implementado estos sistemas de datos. Sí, correcto. Respondiendo un poco a la segunda parte de la pregunta de Arturo sobre los Smart DAO, que son las herramientas que, como digo, podrían reemplazar en completo un ministerio, por ejemplo, del Estado. En general, para uso de gobierno, todavía digamos que está en fase experimental, pero estas plataformas ya tienen varios casos de exitosos. Aquí voy a mencionar algunos, por ejemplo, Uniswap, Aragon, MarketDAO, Gitcoin, Compound y Moloch DAO, que son algunas plataformas que usan esta tecnología para no orientadas a, digamos, necesidades del gobierno, sino están orientadas a unos objetivos en específico. Pero como digo, son organizaciones descentralizadas en las cuales no hay un líder, no hay una jerarquía, sino que la comunidad misma termina decidiendo sobre los objetivos marcados por los cuales se crearon estas instituciones, que es lo interesante que creo que se podría aplicar en el Estado, como digo. Pero nada, son organizaciones muy interesantes que los invito a averiguar. Y bueno, estas organizaciones también sobre el Estado legal les comento rápidamente que ya hay algunas iniciativas específicamente en Estados Unidos han hecho algunas propuestas para, digamos, crear un marco legal alrededor de estas instituciones y que puedan operar libremente, ¿no? Porque como digo, son organizaciones que podrían tomar entre acciones como por ejemplo contratar proveedores y eso, por ejemplo en Perú si quieres contratar a un proveedor tienes que, por ejemplo, emitir una factura, ¿no? Tienes que contratar tienes que hacer evaluación de proveedores, etcétera. Sí, ajá. Y esto, si una organización descentralizada, sin una jerarquía, para que una organización descentralizada, sin una jerarquía lo pueda hacer, necesita de un marco legal que le permita hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, por acá tengo notado que en estados como en Wyoming y Utah ya se han, no lo encuentro ahora, perdón, pero sí, por ejemplo, en Wyoming y Utah se han creado leyes para permitir para legalizar, digamos, estas organizaciones y puedan operar sin ningún problema legal, ¿no? En el resto de países, en realidad, como digo, esto todavía está en fase experimental. El gran problema con esta tecnología es que es una de las ventajas que iba a mencionar es la complejidad, ¿no? Lamentablemente son herramientas muy complejas para que alguien las implemente, necesita cierto grado de conocimientos avanzados. Ese es el gran obstáculo, ¿no? E implementarlas de mala manera puede crear problemas graves de seguridad, que es una de las objeciones que habían puesto muchas personas a este tipo de herramientas, pero bueno, como todo lo bueno requiere de cierto esfuerzo para implementar estas herramientas, necesita cierto grado de expertise, que bueno, si lo alcanzas, puedes ayudarlo, puedes implementarlas y cumplir los objetivos que gustes con estas herramientas. Ahora, una de las ventajas de la tecnología es que también te ayuda a despersonalizar las decisiones, cosa que es importante en el Estado, número uno. Pero también tenemos otro problema, que generalmente cuando tenemos un Estado no muy homogéneo como el Perú, un Estado, un país que tiene ciertas, a ver, el sistema de accesibilidad a Internet en algunos lugares es nulo y en otros es totalmente completo. Es más difícil poner en funcionamiento un sistema que llegue de manera absoluta, como lo hace Singapur o lo hace Finlandia,
en este sistema de la tecnología. Pero aún así, El Salvador es un gran ejemplo, ¿no? El Salvador está implementando casi el 100% de su sistema de control a través de la tecnología. Una de las cosas que a mí me gusta, yo tengo mucho más edad que ustedes, pero soy uno de los, mi esposa siempre me lo dice, que a mi edad sé mucho más de tecnología que muchos que no tienen mi edad. Pero no tanto porque lo sé, sino porque sencillamente no entiendo todos los algoritmos y todo eso, pero sí entiendo cuál es la tendencia. Y creo que ahí está el secreto de que nosotros podríamos, implementando las ideas de la libertad en el Perú, poder impulsar un proyecto en el cual las inteligencias artificiales nos ayuden a hacer un país no más homogéneo, pero por lo menos más equitativo respecto a la ley. Estaba pensando mientras tú exponías, ¿cómo podríamos tener jueces con inteligencia artificial? ¿No? Para que los jueces no estén manipulados, como lo que salió hoy día. Hoy día justamente salió un reportaje acerca de la presidenta del Poder Judicial, que está completamente bañada de esta ideología de género, ¿no? Es impresionante, todas sus ideas y sus decisiones están influenciadas por esos paradigmas. ¿Cómo podemos tener un Poder Judicial justo cuando exactamente está parcializada con grupos minoritarios que no tienen ni siquiera idea de lo que están reclamando, cuando nosotros mismos sabemos que como seres humanos tenemos derechos y deberes, que no necesitamos de nadie, ni de nada, ni de ninguna ley para que nos considere de manera específica por alguna tendencia o alguna preferencia que tenemos? Entonces, mirando todo eso, mientras tú exponía, decía qué interesante sería tener jueces de inteligencia artificial que puedan tomar decisiones exactas y equitativas para estar o para condenar a una persona que ha cometido algún cargo. Sí, correcto. Yo creo que sería perfectamente aplicable una inteligencia artificial que pueda terminar de tomar decisiones jurídicas en base a ciertos criterios y dar veredictos que no tengan ningún sesgo, ¿no? Propios de las personas este, que son, que toman estas decisiones. Muchos dirían, ¿no? Que tal vez el derecho o estas decisiones requieren cierto grado de criterio humano y que tal vez hay situaciones específicas en las que esto aplicaría, pero yo creo que el resto perfectamente solo necesitas los datos de quién cometió el crimen, los datos, el marco legal y puedes dar un veredicto 100% justo, ¿no? Sí, yo creo que sí, concuerdo contigo, sería perfectamente aplicable y necesario. Hay un procedimiento legal en los Estados Unidos donde cuando una persona está siendo juzgada, normalmente 12 personas elegidas al azar de la comunidad toman las decisiones y finalmente lo que hace el juez simplemente ratificar. Podría ser considerado ese paso previo de buen análisis en el estudio que hace o la decisión que toma esas 12 personas representadas en los Estados Unidos por los que realmente analizan el caso, que finalmente sea un grupo de 3 o 4 personas con criterio, como tú mencionas, que al final den el veredicto final de lo que se decida, ¿no? Lo que se pueda conseguir a través del trabajo ya mucho más específico y sin paradigmas prejuzgados que podría ser la inteligencia artificial. En ese sentido, eh, ¿cuál sería tu propuesta para que un Estado sea más eficiente en ese campo? Perdón, específicamente en el campo de, De la legalidad, especialmente, ¿no? Las decisiones legales, que es lo más cuestionable aquí, ¿no? Porque a pesar de tener leyes que son bien lineales, todavía hay sesgos que se dan en muchos casos en los cuales se dan privilegios y no necesariamente son los que se deberían dar. no, tal cual sí, coincido en que a veces algunas leyes son plenamente injustas, ¿no? No terminan respetando la igualdad que te deberíamos tener todos ante la ley y terminan dando preferencias a ciertas personas sobre otras. Es decir, como comentábamos, la inteligencia artificial también se podría usar tanto para terminar de dar veredictos en base a estas leyes como para proponerlas, ¿no? Incluso podríamos reemplazar a ciertas funciones que tiene el Congreso que a veces proponen leyes en base a tal vez caprichos o intereses políticos en vez de tratar de cubrir verdaderas necesidades de la población. Estas necesidades podrían verse mejor reflejadas en base a, digamos, propuestas que podría generar una guía en base a los datos que recopila, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, ver que en base a crear una ley relacionada a la, por ejemplo, inseguridad, si
detecta que la inseguridad se ha elevado en ciertas zonas, entonces la inteligencia artificial podría evaluar estos parámetros y terminar de proponer digamos, una nueva ley que ayude a solucionar este problema, ¿no? Un tema interesante que podría también considerarse dentro de la inteligencia artificial es cómo seleccionar al sistema de seguridad que el Estado utiliza, ¿no? El caso de la Policía Nacional del Perú. Nosotros tenemos una incidencia permanente de policías que han estado cometiendo delitos y seguramente en el sistema de selección para una escuela de policía no hemos tenido el criterio suficiente dentro de las capacidades de los que seleccionan al personal para que estos estudiantes puedan ser personas éticas y morales capaces de poder llevar a cabo una labor que ayude a la comunidad a desarrollar un sistema de seguridad que realmente sea confiable. En ese sentido, en el sistema de selección, tanto de personal o de los estudiantes para las escuelas de policía, también la inteligencia artificial sería una gran herramienta a favor de contribuir a un Estado mucho más seguro, ¿no te parece? Sí, tal cual, coincido plenamente. La Muy inteligencia bien. artificial, sí, Ustedes pueden darse cuenta que hablar de esos temas son propuestas interesantes que sin duda para muchos de repente no les interesa, pero a nosotros que manejamos este pensamiento libertario, la verdad que nos ayuda muchísimo a orientar un poco mejor nuestras ideas para ver que no solamente tenemos que ver los problemas, sino las soluciones. Yo como promotor de este movimiento de libertad, la verdad que me gusta este tipo de conversaciones porque aquí nosotros tenemos propuestas y no quejas. Aquí tenemos ideas y tenemos estudios científicos que están poniéndose a disposición de todos aquellos que queremos sinceramente ver a nuestro país en un camino mejor. Creo que eso nos faltaba y por eso estamos haciendo estas entrevistas y ojalá podamos todos capitalizar estas ideas y llevarlas a algunas personas que todavía no lo conocen, para que ellos también se unan a nosotros y podamos llevar a cabo este movimiento como un movimiento no necesariamente de un servidor, sino un movimiento que todos nosotros necesitamos impulsar, porque el Perú es nuestro, es de todos, y es el interés de todos que nuestro querido Perú tenga un gobierno mucho más efectivo, eficiente y, por supuesto, con mayor capacidad de desarrollo. Mi querido Luis, estamos terminando la entrevista. Seguramente si hay alguna pregunta de Ivana, de Roberto o de Arturo adicional, podemos considerarla. Y si no, vamos terminando con los comentarios tuyos. Ahí Roberto tiene una pregunta. Adelante, Roberto. Sí, hola, saludos Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches también, Boris, señor Boris. Llegué tarde a la entrevista, de hecho, pero sí estaba escuchando más o menos lo que estabas planteando. Siempre he pensado que también la tecnología va a servir mucho en un futuro, ¿no? Ya sea para cualquier tipo de sistema, ¿no? Cualquier sistema político en el que vamos a entrar, ¿no? Eso sí, no podría estar seguro, ¿no? Creo que el futuro es incierto, siempre va a ser incierto, entonces no me considero utópico en esos casos, ¿no? Considero que la realidad es lo que existe ahora, ¿no? Pero sí considero que a través de la tecnología se puede hacer varios cambios, ¿no? Mi pregunta va más que todo por el lado ético, ¿no? Conocemos muy bien Perú, ¿no? Entonces conocemos que hay mucha centralización, ¿no? Eh, yo creo que primero se debería descentralizar, ¿no? Este poder, ¿no? Este estado gigantesco, ¿no? Que existe, y para tratar de implementar, no sé, la tecnología, ¿no? Dentro del sistema político, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, ¿no? Las razones, o sea, los problemas éticos que traería el uso de estas tecnologías en un estado gigantesco como el de Perú, ¿no? sí, hola Roberto, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Los problemas éticos relacionados a estas tecnologías son los mismos que se discuten, bueno, sobre inteligencia artificial en general. Uno de ellos es, como mencioné, es que crea cierta restricción a las personas que no tienen el conocimiento acerca de estas herramientas, ¿no? Para entender el buen funcionamiento de estas herramientas, necesitas, como digo, cierto grado de expertise, necesitas trabajar bastante en estos conocimientos para poder entenderlo y porque realmente si no entiendes algo, no puedes ni encontrar utilidad o podrían terminar engañándote, ¿no? Sobre alguien que sí sepa usar esto, ¿no?
Otro de los problemas éticos que se suelen relacionar al uso de inteligencia artificial es como el caso que mencioné, ¿no? Por ejemplo, el de clasificar a algunas personas en base a sus comportamientos como, eh, por ejemplo, delincuentes o no deseados para ciertas actividades del Estado, ¿no? Otro problema que relaciona la inteligencia artificial, que es un problema ético, es está relacionada a la recopilación de datos y al manejo de la privacidad, ¿no? Es un problema, por ejemplo, que fue un escándalo, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Y otras grandes plataformas de redes sociales. El problema es que para que estas plataformas terminen dando buenas predicciones necesitan gran cantidad de datos. Estos datos muchas veces, desde cierto punto de vista, pueden infligir o ir en contra de los derechos de la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, si terminas atentando con esa privacidad, a pesar de que el resultado sea bueno, digamos, bueno, ahí está el dilema ético, ¿no? Hasta qué punto es bueno afectar la privacidad de una persona para encontrar, obtener ciertos resultados, ¿no? Entonces, sí, esos serían los grandes problemas éticos relacionados al uso de esas tecnologías. Pero yo creo, comentando un poco acerca de la pregunta de Roberto, es que ciertos principios éticos se rompen en la medida en que las personas, de alguna manera, rompan los estándares de comportamiento también de una comunidad. Porque, por ejemplo, si una persona está robando permanentemente, no sería antiético tomar un control sobre esa persona. Si la persona ha pasado ya por la cárcel, ya tiene un prontuario, debería haber un sistema de monitoreo sobre esa persona. O sea, yo creo que allí el sistema ético más bien se convertiría en algo posible a través de la tecnología, siendo que es una persona peligrosa, lo ético estaría en proteger a la comunidad. Lo dijo en palabras Nayib Bukele cuando dijo, los derechos de los ciudadanos inocentes no se están considerando, y sí, solamente los derechos de los delincuentes. Entonces, ¿en qué momento el derecho del inocente está siendo considerado por la ética y no necesariamente el derecho de un delincuente? Entonces, yo creo que allí deberíamos trastocar un poquito los límites y llegar al punto de decir que la ética también funciona en favor de los demás y no necesariamente de aquellos que solamente cometen algún delito y alguien los defiende sobre pretexto de sus derechos civiles. Yo creo que allí había que definir bien cuál es la ética y la moral de la práctica de una. ¿No te parece? Sí, tal cual. Este es un tema que invita a la discusión, digamos. La discusión continúa actualmente, sobre todo en Europa, se están discutiendo mucho estos temas, se están creando mucha normativa para regularlo. Y pues, en Latinoamérica no tanto, pero creo que en el futuro también vamos a empezar a discutirlo y se va a crear normativa relacionada a esto, ¿no? Sin duda. Arturo, adelante, Arturo. Nada, que entiendo que por qué en el Perú no se aplica es porque nos ayudaría a reducir el Estado y lo que menos quiere un político es que se reduzca el Estado en esos momentos. Por eso no se utiliza mucho ni le da mucha importancia, ¿no? Mucho de la tecnología que no se implementa en el Estado justamente por eso, ¿no? Porque no se escucha nada por eso mismo, porque ayudaría mucho a reducir el Estado y es lo que no quieren, El sistema de ¿no? control sería Lo- exacto. Sí. entonces, ahora, ¿qué opinas o sea, justo hablaban sobre Bukele cuando dice que cuando alguien comete un delito, el delincuente ya no tiene derechos, pierde sus derechos? Bueno, a mí me parece que hay ciertos derechos de la vida, la salud y todo lo demás que son definitivamente respetables. Lo que yo creo que él no tiene derecho es a moverse por la ciudad de manera indiscriminada, a menos que su comportamiento sea totalmente cambiado. Ahora, hay una teoría respecto al delincuente, que es la teoría del no cambio, ¿no? De la tendencia permanente a cometer delito. Eso ya viene estudiando hace muchísimos años en los Estados Unidos. Yo tengo 2 diplomados en criminalística y justamente los tomé porque como trabajaba en la fiscalía, necesitaba conocer un poco el comportamiento del delincuente, cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de actuar. Ya tengo un diplomado en una especialización en neurociencia aplicada al aprendizaje. Y también ahí se estudia un poco de cómo los hábitos y las costumbres son llevadas al extremo por una persona que no tiene parámetros y por supuesto sus comportamientos son eh, peligrosos o criminales, ¿no? Cuando sus hábitos están acostumbrados a la tendencia de hacer eso. Entonces, es importante determinar de alguna manera que socialmente las personas que socialmente no quieren someterse a los principios sociales
o a los principios morales de una sociedad, pierden sus derechos cuando esto lo rompe. Eso es un principio que maneja muy bien Bukele, siendo él aún un cristiano, de paso que en el cristianismo existía eso. Una persona que rompía una ley en el gobierno de Moisés en Israel, definitivamente era separado de la ciudad y no solamente era muerto él, sino también toda su familia. Y dice la escritura que así se quitaba el pecado del pueblo, porque cada actitud de ese tipo era considerado un pecado y que hacía frente a la comunidad. De alguna manera esos principios todavía están. Y si Bukele lo toma en cuenta diciendo que la persona que comete un error socialmente peligrosa definitivamente debe ir y perder sus derechos, debe vivir en un lugar donde no tenga relación con ese lugar donde está rompiendo sus derechos. ¿Qué piensas tú, Luis? En mi caso, sí entiendo por qué Bukele terminó llevando a cabo esas políticas. El Salvador sí estaba en un estado de emergencia total, era el país con mayor índice de asesinatos en el mundo, si no me equivoco. Ahora ya no lo es todo lo opuesto. No podemos negar que ha dado resultados. En mi caso, yo soy un poco más rothbardiano con respecto al tema de las cárceles y la inseguridad. Creo que coincidiría un poco con lo que comentaste de Moisés, ¿no? Por ejemplo, Rothbard decía, si no me equivoco, de que los delitos deberían compensarse del mismo modo en que el daño fue hecho, ¿no? Por ejemplo, si un delincuente te roba un celular, él debería devolverte el celular, ¿no? Y en caso no pueda devolverte el celular, tendría que darte otro nuevo, ¿no? Y en caso, bueno, no pueda cumplir con esa deuda, debería ir a una cárcel, pero no una cárcel, digamos, con el enfoque que tenemos ahora, que es una cárcel que encima los mismos afectados tienen que pagar, digamos, la manutención de los delincuentes que están ahí. Los delincuentes no se reforman para nada, sino que terminan viviendo una vida, bueno, no tranquila, porque adentro también tienen O muchos conflictos. se entrenan más en la delincuencia. Sí, terminan entrenándose más para la delincuencia. Rothbard, por ejemplo, propone de que las cárceles deberían ser centros donde primero, bueno, no exista un sistema público de cárceles, sino que sean privados, que las cárceles compitan para ver cuáles son las que mejor retribuyen a la persona afectada, porque harían trabajar a los encarcelados para terminar de retribuir a la persona afectada. Entonces habría una mayor competencia, lo que haría de que las personas afectadas terminen siendo resarcidas correctamente con respecto al daño que sufrieron, ¿no? Como digo, bueno, en general discrepo un poco, como digo, de Bukele, pero es entendible en su caso el estado del país de El Salvador quizá lo ameritaba, ¿no? No sé, es algo Acaba a de discutir. lanzar un programa y la semana antepasada leí que 40.000 de los 75.000 que han sido apresados están ahora trabajando para pagar sus gastos de convivencia dentro de la cárcel, lo cual me parece totalmente correcto. Hay muchas cosas que tal vez hay que informarnos porque le tiene una filosofía muy bien establecida. Yo creo que de alguna manera debe haber algún estudio que ellos hayan hecho porque lo que está pasando ahí se ha convertido en un ejemplo para casi todo el mundo. Un caso específico muy especial, con un resultado muy especial. ¿Cómo está sucediendo con el caso de Milei en el caso del gobierno, ¿no? La institución del Estado. Muy bien, Luis, tus palabras finales. Vamos terminando la entrevista. Gracias por tu tiempo. La verdad que las ideas que nos has dado nos han llevado a comentar cosas tan valiosas que creo que va a ser de gran ayuda publicitar esta entrevista. Lo vamos a subir a mi canal, a Boris Darmon canal, y de ahí ustedes lo pueden compartir con las personas que ustedes así lo deseen. Tus palabras finales. Adelante, Luis. Bueno, Boris, no, me queda agradecerte por este espacio para comentar estas ideas. A mí, como hemos conversado anteriormente, me interesa mucho debatir esas ideas y creo que el conocimiento, cuando se comparte, regresa hacia uno mismo incrementado, ¿no? Igual que la riqueza. Yo como palabras finales los invito a averiguar no solamente sobre las herramientas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, los smart datos que comenté, no solamente para solucionar problemas del Estado, sino para solucionar problemas de la vida diaria de ustedes mismos. En mi caso, yo, por ejemplo, trato de registrar todas mis finanzas, por ejemplo, en una pequeña base de datos, luego uso algunas herramientas de inteligencia artificial para que me ayuden a tomar decisiones. Y como digo, mi punto es de que estas tecnologías nos pueden ayudar a todos los aspectos de nuestra vida, no solamente los orientados al Estado, y las personas que van a terminar teniendo éxito en el futuro son las que terminen de interiorizar más rápido estas herramientas, ¿no? Así que los invito a seguir averiguando sobre el tema. Y Muchísimas gracias gracias, a todos. Luis. Gracias por tu contribución. Estamos sumamente contentos por haber participado de esta entrevista. Conversando contigo siempre es una ventana abierta para que cada uno de nosotros podamos exponer
las ideas de la libertad que nos ayuden a desarrollar un proyecto de país que sea mucho más óptimo y sin duda, mirando al futuro, quizás no para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos, con una oportunidad de un país mejor, más seguro, con mayores probabilidades de vivir una vida más equitativa. Estamos terminando la entrevista, señoras y señores. Es un gusto haber tenido esta noche con nosotros. Conversando contigo termina aquí, un servidor de siempre. Hoy estuvimos con Luis Irigoyen con nosotros, un especialista en temas de inteligencia artificial, y este servidor, Boris Darmon, y todos los amigos que nos acompañaron. Buenas noches a todos. Chao, chao.